A manera de retroalimentación, aquí les hago una pregunta que les coloqué también en la clase anterior. Y la pregunta dice, miren, ¿por qué será tan importante para la aduana verificar el origen de las mercancías sometidas al despacho aduanero? La mayoría de ustedes, o bueno, ya al principio hice esa pregunta y me respondían, para verificar si dentro de un tratado de libre comercio obtengo algún beneficio arancelario. Pero déjenme decirle que no solo son beneficios arancelarios, sino que también beneficios no arancelarios. Pero también el origen se determina para fines estadísticos, ¿verdad? Eso quiero que lo tengan bien claro. Hay países con los que no tenemos tratados de libre comercio que piden el certificado de origen. Y usted se puede preguntar, bueno, ingeniero, pero si no tenemos tratado de libre comercio con ellos, ¿por qué ellos solicitan como requisito el certificado de origen? Porque ellos quieren conocer y fundamentar que en efecto el producto que se está importando viene de ese país para fines estadísticos y para fines de control. Entonces, el origen lo podemos determinar, uno, para obtener un beneficio dentro de un tratado de libre comercio y dos, para fines estadísticos cuando no se tiene un tratado de libre comercio. ¿Queda claro esa parte, chicos? ¿Se puede dictar el último, Bien, el que lo estoy anotando y es muy rápido? vale. Dijo la primera que para tener un beneficio en el Tratado de Libre Comercio y la segunda. La segunda es para fines estadísticos cuando no se tiene un tratado de libre comercio. Muchas gracias. Bueno, bien. Están viendo en pantalla una imagen que dice niveles de salto arancelario. ¿Eso están viendo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Vale. Sí. Quiero comenzar con esto porque los saltos arancelarios o las reglas específicas de origen se pueden dar a nivel de capítulos, 2 dígitos, partida, 4 dígitos y subpartida, 6 dígitos. Hay algunas excepciones bien raras, pero los hay, y hay otros menores a lo interno de una subpartida. Es decir, cuando ya hablamos de una fracción arancelaria o de un inciso arancelario. Pero estos son los niveles de salto arancelario. Cuando ustedes escuchan la frase salto arancelario, ¿qué se les viene a la mente? Salto, dice usted, saltar, ¿verdad? Como nosotros decimos, brincar. Pero, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha salto arancelario? A ver, quiero escuchar opiniones. Lo que a ustedes se le venga a la mente. Yo siento que es como omitir, no sé, algo así, lo siento. Como omitir algo, ¿ok? ¿Qué más? Sí, como omitir algo, o sea, como omitir información y hacer más específico en lo que quiere seleccionar y clasificar. Pues como pasar algo también para, Como digamos, en para las de- aduanas, pasarlo sin que para nadie vea, como saltar el... ingerir como para ¿Ok? determinar o llevar un registro. Para determinar un registro. ¿Qué más? Ya tenemos algunas 4, 5 opiniones. Quiero escuchar una opinión más. ¿Qué Como, entienden por salto? como una estrategia para buscar más beneficios. Una estrategia. De hecho, es un método para verificar si el producto obtiene origen o no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido lo podemos ver de esa manera. Vale, vamos a ver entonces, primero, cómo se redactan las reglas de origen. Ahora bien, ¿qué son las reglas de origen, chicos? Las reglas de origen, si ustedes se recuerdan, todos los tratados de libre comercio tienen reglas de origen. No sé si ustedes pudieron revisar las de su tratado de libre comercio. Todas tienen reglas de origen. ¿Y por qué los tratados tienen reglas de origen, ingeniero? Porque las reglas de origen me dicen qué debo de hacer para que un producto obtenga origen o no. Es decir, cuando yo
fabrico un producto con materia prima de un país que no forma parte del Tratado de Libre Comercio, yo debo aplicar una regla de origen. Tengo que buscar a ver si mi producto aplica a esa regla de origen. Y la regla de origen tiene una, digamos, una estructura básica. Todas las reglas de origen tienen la misma estructura. Y aquí se la voy a mostrar para comprender qué significa. Bien, cada regla de origen se redacta de la siguiente manera. Ahí se los coloqué. Dice, un cambio A, y ahí menciona el capítulo, la partida, la subpartida o inciso, desde cualquier otro capítulo, y ahí menciona otro capítulo, partida, subpartida o inciso, con o sin excepciones. Ingeniero, me ha dejado en la luna, ¿cómo así? Explíqueme qué consiste eso, porque no entiendo nada. Vale, se lo explico. Cuando dice un cambio A, aquí le voy a explicar en qué consiste el salto arancelario. Salto arancelario es, como su palabra lo dice, salto o cambio es, estamos en un inciso o en una partida o subpartida, y esa subpartida salta o cambia a otra partida o a otra subpartida. De ahí la palabra salto arancelario, o sea, salta de una partida hacia otra partida. Salta de una subpartida hacia otra subpartida. Por eso se llama cambio de clasificación arancelaria o salto arancelario. No sé si me explico. Cuando dice la regla de origen, un cambio A, eso quiere decir que indica la partida arancelaria del producto final que se desea comercializar con el tratado y sobre el cual se solicitan los beneficios de libre comercio. Ya se los explico más adelante con un ejemplo. Luego dice, desde cualquier otro A, indica la clasificación arancelaria que corresponde a las materias primas que el país productor importa, o sea, las no originarias, para elaborar la mercancía que se desea exportar como originaria a dicho país productor. ¿Qué quiere decir esto en español? Veámoslo a través de un ejemplo, que con los ejemplos entendemos mejor. Vale. Veamos el primer ejemplo. No sé si ya están viendo ahí una repostería. Sí, sí. Sí, va. Veamos al Sí, siguiente un ejemplo. muffin. Va, correcto. ¿Qué es lo primero que ustedes deben de determinar cuando van a desarrollar o van a determinar el origen con saltos arancelarios? ¿Qué es lo primero que deben determinar? Deben de saber qué tratado de libre comercio está involucrado. Y acá nos dice el ejercicio. Es el TLC entre México y Centroamérica. Ese es el primer paso, determinar cuál es el TLC involucrado en la determinación del origen. Ahora quiero que notemos algo. Esta repostería, este quequito, este pan, este pancito, como lo quiera llamar, ¿verdad? Fue hecho en Nicaragua. Aquí dice, mire, repostería preparada en Nicaragua. Y aquí está la subpartida, ¿verdad? Es la subpartida de este quequito ya terminado. Pero lo que sucede es que este quequito, esta repostería, fue hecho a partir de materia prima traída de otro país. Fíjense bien. Por ejemplo, el azúcar es de, en este caso, Nicaragua, y tiene esta partida. La leche entera fue traída de Costa Rica. La harina de trigo es de Nicaragua. La levadura fue traída desde México. Y la sal fue o es de Nicaragua. Entonces aquí viene la pregunta. Ingeniero, ¿de dónde es originario este quequito? Porque, si bien es cierto, fue hecho en Nicaragua, pero fue hecho a partir de materia prima traída de otro país.
Entonces ustedes deben de verificar lo siguiente. Dicen, bueno, pero no importa que haya sido materia prima traída de otro país, pero ¿qué deben de saber ustedes? ¿Qué deben de identificar? Veamos qué países son. Si son países que forman parte del Tratado de Libre Comercio, no hay problema. El problema es si son países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, ¿verdad? Todos estos países que tenemos acá, de los ingredientes que se utilizaron para hacer este quequito, ¿forman parte del TLC entre México y Centroamérica? Sí, Sí, ¿verdad? Todos los países. Costa Rica forma parte del TLC, México forma parte del TLC, si estuviera El Salvador también, si estuviera Honduras o Guatemala también. Entonces, cuando hay esta situación, los productos no tienen que sufrir cambios arancelarios. ¿Por qué? Porque aquí aplica el criterio de obtenido o producido a partir de materiales de los países signatarios. Criterio número 1. ¿Verdad? Criterio número 1. Entonces, cuando tenemos este caso, todas las materias primas fueron traídas desde países que forman parte del TLC. Pero pongamos un caso. Ya les voy a poner un caso. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para ponerles el ejemplo. Cambiemos un poquito el ejercicio y pongamos un caso. No sé si siguen viendo el ejercicio. sí. Va. Sí, el mismo quequito. Sí, el mismo. Pongamos un caso. Pongamos que ahora el azúcar ya no fue traída o ya no es de Nicaragua, sino que fue traída desde, vamos a ver, desde China. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo siguiente, miren. Cuando ya hay mercancía o materia prima que utilizamos de países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio, como por ejemplo China, tenemos que ir a leer la regla de origen específica, conocida como ROE. Ingeniero, ¿dónde encontramos esta regla? La encontramos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la regla del quequito? Primero identificar cuál es la partida o la subpartida. Cuando identifiquemos la subpartida o la partida de este quequito, vamos a buscar ese inciso en las reglas de origen específicas del tratado. Y por ejemplo, para esta repostería, aquí está la regla de origen y nos dice, mire, un cambio a la partida 1905. Pregunto, ¿cuál es la partida 1905? Es la partida del producto final que obtuvimos, ¿verdad? Un cambio a la partida 1905. ¿Qué me está queriendo decir? Te voy a permitir que alguna de las mercancías que tú utilizaste que no son originarias hagan un salto arancelario a esta partida, con el objetivo de que este producto se considere originaria. ¿Cómo así, ingeniero? De la siguiente forma, mire. Nos dice la regla, un cambio a la partida 1905. Esta es la partida 1905, la de la repostería. Siempre lo primero que encontremos va a ser el inciso o la partida o la subpartida del producto terminado. Siempre. Un cambio a la partida 9505 desde cualquier otro capítulo. ¿Qué me está diciendo? Que si aquí tengo materia prima que está clasificada en otro capítulo, cualquiera de esa materia prima puede hacer salto arancelario hacia este inciso, ¿verdad? Cualquiera. Por ejemplo, este azúcar que tiene 1701 puede hacer el salto arancelario a la 1905 para considerarse originaria de Nicaragua.
porque fue hecha en Nicaragua. Entonces, lo que me dice la regla es un cambio a la partida 1905, es decir, a la del quequito, desde cualquier otro capítulo. O sea que cualquier capítulo que tengamos acá de mercancía no originaria puede hacer el salto arancelario, pero también hay restricciones. Dice, excepto la partida 1101. Pero en este caso la partida 1101 es de Nicaragua, entonces no hay problema, porque recuerden que este salto arancelario debe hacerlo las mercancías que no son originarias, en este caso China. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la harina de trigo viene desde China? Entonces la regla de origen específica me dice, puede hacer el salto arancelario desde cualquier capítulo, pero no lo puede hacer la partida 1101. Ah, pero la 1101 viene desde China, ingeniero. Ah, entonces lo siento, no es originaria de Nicaragua. No confiere origen porque la regla específica de origen me está diciendo que la partida 1101 no puede hacer cambio arancelario. Ni tampoco la subpartida 110311 o el inciso arancelario 11032010. Esos no pueden hacer cambio arancelario. Todos los demás, los 97 capítulos pueden hacer cambios arancelarios, menos la 1101, la 110311, la 11032010. Esas no. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, la partida 1101 que viene desde China y la regla de origen específica me dicen, no, esa no puede hacer cambio arancelario, entonces lo siento. Este quequito, esta repostería, no se considera originario de Nicaragua. No. Entonces ahí vamos a tener que aplicar otro método que puede ser valor de contenido regional, podría ser, dependiendo de lo que nos diga la regla específica de origen. Pero si nosotros queremos exportar esto desde Nicaragua a Estados Unidos para obtener un beneficio, no vamos a poder, porque el quequito no es originario. ¿Y por qué no es originario, ingeniero? Ah, porque no cumplió el salto arancelario de esta materia prima. La harina de trigo es 1101 y la regla de origen específica me dice que cualquier otra puede hacer salto arancelario menos la 1101. Y la 1101 es de China, un país que no forma parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces lo siento, no hay origen, no se puede determinar el origen de ese producto. O no es originario de Nicaragua. Pero si lo tenemos como al principio, el ejercicio como al principio, ahí sí, ¿verdad? Como todos los países forman parte del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces ahí es originario ¿de dónde? De Nicaragua. ¿Alguna pregunta, chicos? Inge. Vamos viendo más ejercicios, no se preocupen, vamos a ver 7 ejemplos. Díganme. No, eso era que, por ejemplo, como usted decía, ya si, por ejemplo, ahí especifica las partidas que no, Que no pueden hacer cambios arancelarios. Ajá. Entonces, si en el caso no se registra como, ya no se puede tomar como originario, entonces se va a utilizar el valor de contenido regional que es usted. Depende si la regla de origen específica me lo dice. Y si no me lo dice, ni modo. Ya el producto no lo podemos determinar como originario. Entonces no vamos a obtener un beneficio arancelario en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese caso, solo así se deja nada más. Así se deja, correcto. Ahí dice, solo se coloca, ¿verdad? El producto no se considera originario debido a que la harina de trigo clasificada en la 1101 prohíbe la regla de origen específica que haga salto arancelario. Y ustedes la colocan, ¿verdad? Y ahí, eso es la fundamentación. Como una nota, ¿verdad? Exacto. Veamos más ejemplos. Y a medida vayan pasando los ejemplos, aquellos que tienen dudas todavía, vamos a ir aclarándolo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver ejemplo número 2. Solo espero que me notifiquen si ya cambió la diapositiva. Sí. Sí. Vale. Ejemplo 2 dice almidón de maíz. Fíjense bien, acá tenemos almidón de maíz.
Dice acá, el producto exportado a El Salvador desde Honduras es almidón de maíz. Es decir, estábamos en Honduras, les voy a hacer aquí la figura, ¿no? Porque uno siempre entiende mejor con figuras. Ya eso es parte del cerebro, funciona así, fíjense, de que cuando se nos presentan figuras en lo que se nos quiera dar a entender, comprendemos mejor las cosas. No sé si a ustedes les pasa eso, pero sí se llega a comprender mejor con figuras. Vale. Tenemos aquí a Honduras y tenemos aquí a El Salvador. El ejercicio nos está diciendo, miren, desde Honduras, a ver, por acá voy a tomar una flecha acá. Desde Honduras nosotros exportamos almidón de maíz. Entonces, este almidón de maíz llegó a El Salvador. ¿Ok? Llegó a El Salvador, ¿desde dónde? Desde Honduras. El almidón de maíz se clasifica en la 110812. Y dice, el producto importado a Honduras de un socio comercial de Estados Unidos. Ah, ¿qué quiere decir eso? Fíjense bien. Quiere decir de que este almidón que nosotros trajimos a El Salvador desde Honduras, la empresa hondureña para hacer ese almidón importó maíz desde Estados Unidos. Es decir, el maíz estaba en Estados Unidos. La empresa hondureña importó el maíz a Honduras. Entonces, en Honduras hizo la transformación y lo convirtió en almidón de maíz. Ya cuando estaba convertido en almidón de maíz, lo envió a El Salvador. ¿Se entiende eso hasta el momento, chicos? ¿Entendemos Sí. esa parte hasta el momento? Sí. Vale. Sí. Va. Entonces la regla de origen específica me dice, un cambio a las subpartidas 1108 a 110812 desde cualquier otro capítulo, excepto la 1005. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto, ingeniero? Vale, miren. La regla de origen específica me dice un cambio a las subpartidas 1108 u 110812. El almidón de maíz es 110812, que es el producto final, este almidón de maíz, ¿verdad? Entonces yo quiero saber de dónde es originario ese almidón de maíz. Si va a ser originario de Honduras o va a ser originario de Estados Unidos. Porque en Honduras se fabricó, pero el maíz es de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿de dónde es originario el almidón? La regla de origen específica me dice, un cambio a las subpartidas 1108 a 1108 desde cualquier otro capítulo, excepto la partida 1005, o sea, esta. Es decir, como el maíz viene de Estados Unidos y es 1005, lo siento, el producto no se va a considerar originario de Honduras. Aunque en Honduras se fabricó, aunque en Honduras se le dio la transformación, no. El producto va a seguir siendo originario desde o de Estados Unidos. Se recuerdan que las operaciones que no confieren origen, el desgraneo, decía ahí, o la molienda de grano. Entonces, como lo que hizo acá Honduras fue moler el maíz y hacer almidón, no quiere decir que solo porque ya molió el maíz e hizo el almidón va a ser originario de Honduras. No, este producto va a seguir siendo originario de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la regla protege a la producción nacional de maíz en este caso. Ese es un ejemplo de que el origen no lo confiere cuando transformamos algo, sino tenemos que revisar muy bien qué tipo de transformación se le ha hecho al producto. Les voy a poner acá otro ejemplo. Y vamos a ir desde lo más básico, digamos, a lo más extenso, a lo más complicado.
A medida vayamos avanzando, se le van a ir aclarando algunas cosas. Posiblemente todavía ahorita esté en la luna usted, pero no se preocupe, no se preocupe. Yo me voy a asegurar de que al final de esta clase todos comprendamos qué es un salto arancelario y cómo se hace. Pero no se preocupe. Sigamos viendo ejemplos y al final, pues, vamos a ir viendo la comprensión que se va teniendo. Bien, veamos este ejemplo. Ajá. Es que se veía frisada la imagen, no pude ver los dos ejemplos anteriores. ¿Y ahora? Ahora sí. Vale. El ejemplo 3 dice, el producto exportado a El Salvador desde Costa Rica. Es decir, trajimos este resorte de hierro desde Costa Rica. En Costa Rica, mire, ahí se hizo este resorte de hierro. Pero dice que en Costa Rica tuvieron que importar de un tercer país, digamos desde China, el alambrón para hacer este resorte. Es el mismo caso del ejemplo anterior. El maíz, Honduras lo tuvo que importar desde Estados Unidos para fabricar almidón y después ya cuando estaba fabricado el almidón lo envió a El Salvador. Es el mismo caso acá, solo que ahora, ¿verdad? El alambre fue traído de un tercer país, de un país que no forma parte del Tratado de Libre Comercio. Entonces Costa Rica trajo ese alambre o ese alambrón de hierro para fabricar estos resortes. Y una vez estaban fabricados, lo envía a El Salvador. La pregunta es, ¿de dónde es originario este resorte? ¿De Costa Rica o del país donde trajo Costa Rica el alambrón de hierro? ¿De dónde es originario? Ah, bueno, vamos a leer la regla. Vamos a leer la regla de origen específica, a ver qué nos dice. Dice la regla, mire, un cambio a la partida 7003 a 7326. Y mire, el código o el inciso arancelario de los resortes de hierro es 7320, es decir, está dentro de este rango. Desde cualquier otra partida, es decir, esta partida que está acá, puede hacer el salto arancelario hacia esta otra. ¿Por qué? Porque aquí la regla de origen específica no me da ninguna restricción. Si usted se fija, no dice excepto la partida tal. No, aquí dice desde cualquier otra partida y ahí termina. ¿Qué quiere decir? Que el alambrón de hierro que se trajo de un tercer país puede hacer el cambio arancelario a los resortes de hierro de Costa Rica. ¿Y dónde puedo saber que puede hacer el cambio arancelario? Bueno, acá en la regla de origen específica. Por tanto, los resortes de hierro se consideran originarios ¿de dónde? De Costa Rica. ¿Por qué? Porque la materia prima hizo el salto arancelario. Ejemplo número 3. Vamos al ejemplo número 4 y vamos a ir avanzando. Tenemos acá mezclas de jugo. Como ustedes lo están viendo ahí en pantalla, esa mezcla de jugo. El producto todavía no aparece. No aparece. Inge se ha quedado en lo mismo del resorte. Sí, a mí me aparece en el jugo. Ahora Mezcla de jugo. Sí, ahorita cambió. Ahora sí cambió, ¿verdad? Sí. Vaya, veamos este cuarto ejemplo. Mezclas de jugo. Vaya, dice que el producto que exportamos a El Salvador desde México son mezclas de jugo. Es decir, este producto fue hecho en México. Entonces, desde México lo exportan aquí a El Salvador. Viene a El Salvador estas mezclas de jugo. Por ejemplo, Jumex, solo para ponerles ese ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que estas mezclas de jugo se hicieron en México. Pero aquí dicen que para hacer estos jugos, México importó insumos de un tercer país, o sea, desde Perú. Jugos de manzana, es decir, las manzanas, México las importó desde Perú. Cuando llegaron las manzanas a México, entonces México ahí convirtió las manzanas en jugo, y ya cuando estaban convertidas en jugo, las envía a El Salvador. ¿De dónde es originaria, o de dónde son originarios las mezclas de jugo? ¿De Perú o de México? Veamos qué nos dice la regla de origen específica. Nos dice, un cambio a la subpartida, a la subpartida
2009, que es la clasificación arancelaria del jugo o de las mezclas de jugo, desde cualquier otra partida. ¿Qué quiere decir? Que estas manzanas clasificadas en la 2009-79 está en cualquier otra subpartida que no sea la 2990, puede hacer el salto arancelario. Por tanto, dice que si el jugo concentrado de manzana es originario de un tercer país y luego procesado, listo para consumo, el producto obtenido es originario. ¿Qué quiere decir? Que aunque la manzana la trajimos de Perú, pero la transformamos, el jugo, la mezcla de jugo lo transformamos en este caso en México, el producto va a ser originado de México. ¿Por qué? Porque aquí la regla de origen específica me dice, un cambio a la subpartida 2909, esta que está acá, desde cualquier otra subpartida, no me da ninguna restricción. Ustedes se fijan, no me da ninguna restricción. Anteriormente vimos una regla de origen específica que decía, excepto esta regla, este código, este código. Pero esta regla no me da restricciones, por tanto, quiere decir que este producto, o sea, las manzanas, hacen el salto arancelario o hacen el cambio arancelario a la 200990 para considerarse como originaria de México. Vamos al quinto ejemplo. Y aquí yo sé que les va a quedar aún más claro. Jugo de limón envasado. Me avisan cuando ya lo estén viendo. Sí, ya. Vale. Jugo de limón envasado. Se lo voy a explicar así bien despacito, con pausa, para que usted vaya anotando si es posible o le capte bien la idea. Vale. Bien. Vamos a determinar si este jugo de limón envasado es originario o no es originario. ¿Ok? Eso vamos a hacer. Este jugo de limón tiene esta subpartida. Se clasifica en la 200939. Este jugo de limón ya envasado. ¿Ok? No perdamos de vista eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Para hacer este jugo de limón se utilizaron insumos, ¿verdad? Acá nos da esta tabla, miren. Nos da insumos no originarios. ¿Cuáles son los insumos no originarios? Aquellos que utilizamos de países que no forman parte de un tratado de libre comercio. Y están los insumos originarios. Los insumos originarios son aquellos insumos que vienen de los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Queda claro eso, chicos? Los insumos no originarios son aquellos que vienen de países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio. Y los insumos originarios son aquellos que vienen de los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Estamos claros con eso? Sí. Sí. Vale. Sí. Vale. Ahora que yo ya sé cuáles son los insumos no originarios y los insumos originarios, ¿qué tengo que hacer, ingeniero? Leamos la regla de origen específica. Acá está, mire. Dice, un cambio a la partida 2009. Pregunto, ¿qué producto es la partida 2009? Acá está, ¿ven? Jugo de limón. Recuerden, siempre cuando nos diga un cambio a la subpartida tal, un cambio a la partida tal, va a ser del producto que queremos determinar el origen. Desde cualquier otro capítulo, excepto el capítulo 8. Entonces nosotros vamos a ver los insumos no originarios, que los insumos que nos interesan que hagan el cambio de clasificación arancelaria son los no originarios. Es decir, los insumos no originarios son los que deben hacer el cambio arancelario o el salto arancelario. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el aceite centrifugado de limón, el jugo turbio concentrado de limón y el benzoato de sodio deben hacer el cambio arancelario
para poder determinar el origen de este producto. Verificamos si la regla de origen lo cumple, es decir, permite el cambio. Dice un cambio a la partida 2009 desde cualquier otro capítulo, excepto capítulo 8. Entonces nosotros comenzamos a revisar, ¿verdad? Los códigos arancelarios de los insumos no originarios. Ah, no es capítulo 8, no es capítulo 8, no es capítulo 8. Ah, entonces como ningún insumo me exceptúa, o sea, está el capítulo 8, ningún insumo es del capítulo 8, quiere decir que todos los insumos pueden hacer cambio de clasificación arancelaria. Todos pueden hacer el salto arancelario. Ay, como todos pueden hacer el salto arancelario, perfecto. Entonces lo considero como originario. Pero, ¿qué pasaría, chicos, si, por ejemplo, el benzoato de sodio tuviera acá la clasificación en el capítulo 08? Ah, entonces el benzoato de sodio está en el 08 y el 08 me lo está exceptuando la regla de origen. Entonces lo siento, pero el 08 no puede hacer cambio de clasificación arancelaria. Y por un insumo que no puede hacer cambio de clasificación arancelaria, el producto ya no se va a considerar originario. Por un insumo. No sé si queda claro eso, chicos. Sí. Vale, lo voy a volver a repetir otra vez, porque sé que todavía hay alguna duda de algunos. Y voy ahora a utilizar a lo mejor algunas flechas por ahí, para que quede más claro todavía. Vamos a ver. Vaya, chicos. Vamos a determinar el origen del jugo de limón envasado. Este es el producto final. ¿Qué es lo que tenemos que saber primero? La clasificación arancelaria de este producto que vamos a determinar el origen. Por eso es que nosotros antes le enseñamos clasificación arancelaria, ¿verdad? Porque lo primero que debemos de hacer es clasificar el producto. Y una vez ya tengamos clasificado el producto, vamos a determinar el origen de este producto. Bueno, perfecto, aquí está la subpartida del jugo de limón envasado. Excelente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que revisar si en el Tratado de Libre Comercio que tenemos, este producto tiene una regla de origen específica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para revisar si este producto tiene una regla de origen específica? Bueno, vamos a abrir el Tratado de Libre Comercio y vamos a buscar todas las reglas y verificamos. Si dice ahí partida 2009, aquí está la regla específica de origen de esta partida. Perfecto, aquí está, ya la encontramos. ¿Qué quiere decir? Que este producto tiene una regla de origen específica en el tratado que me permite hacer un salto arancelario. Entonces, como ya sé que existe una regla de origen específica, ya tengo clasificado el producto. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a verificar los ingredientes o los insumos que ocupamos para elaborar este producto. Y acá los tenemos en esta tabla, miren. Tenemos en el lado izquierdo los insumos que utilizamos que son de países no originarios, ¿verdad? Aceite centrifugado, jugo turbio y benzoato de sodio. Estos ingredientes fueron traídos de países que no forman parte del Tratado de Libre Comercio, o sea, no son originarios. Y acá tenemos los insumos que utilizamos de países originarios, el agua, el azúcar. Perfecto. Entonces, quiero que les quede algo bien claro. Los insumos que deben hacer cambio arancelario solo son los de países no originarios. O sea, solo son los insumos no originarios, es decir, estos tres. Estos tres son los que deben hacer salto arancelario. Entonces, ¿cómo voy a saber si los tres cumplen para hacer el salto arancelario? Voy a ir a leer la regla específica de origen. ¿Qué nos dice? Un cambio a la partida 2009. ¿Cuál es la partida 2009? La partida del jugo de limón, ¿verdad? Un cambio a la partida 2009 desde cualquier otro capítulo. Pero aquí nos dice, excepto el capítulo 8. Entonces nosotros comenzamos a revisar, ¿verdad? En los insumos no originarios. Veamos si hay alguno que diga capítulo 8. Vamos a ver, 3001, no. Capítulo 20, no. Capítulo 29, no. Entonces como ninguno habla del capítulo 8, o sea, no cumplimos esta sección, dice desde cualquier otro capítulo. ¿Qué quiere decir? Que el aceite centrifugado,
como está en el capítulo 30, y el capítulo 30 no me lo está exceptuando, solo me exceptúa el 8, y como esta materia prima se clasifica en el capítulo 30, este puede hacer el cambio arancelario a la 2909. Perfecto, ya tenemos uno. Veamos el otro insumo. ¿Está clasificado en el 08, en el que me exceptúa? No, está en el 20. Ah, perfecto, va a ser cambio arancelario también. Ya lo hizo el salto arancelario. Veamos el otro insumo. ¿Está en el capítulo 8? No, está en el 29. Perfecto, también va a ser cambio arancelario. Entonces, los tres insumos pudieron hacer el cambio arancelario. Por lo tanto, este jugo se considera originario de Perú en este caso, ¿verdad? Originario de Perú. Pero, ¿qué pasaría, les decía yo, que por ejemplo el benzoato de sodio esté clasificado en el capítulo 8? Por ejemplo, en la 8.12. Aquí me dice la regla, excepto el capítulo 8. Ah, y como este está en el capítulo 8, lo siento, ese no puede hacer salto arancelario. Y como no puede hacer salto arancelario, entonces por un insumo que no haga salto arancelario, esto ya no se va a considerar originario. ¿Se comprende, chicos? Sí. Va, veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo. Me avisan cuando ya están visualizándolo. Ejemplo número 6, puerta de madera acústica. ¿Ya lo están viendo? Puerta de madera acústica. ¿Están viendo el ejemplo, chicos? Sí. Yo sí. Vale. Bien. Vamos a determinar si esta puerta de madera acústica es originaria o no. Acá tenemos el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea, ¿verdad? Perú y Corea. Tengámoslo claro. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Es determinar la clasificación arancelaria del producto que queremos determinar el origen, ¿verdad? Acá está. Nos dice que la puerta de madera acústica está clasificada en la subpartida 14.18.20. Esa es la clasificación arancelaria de la puerta a nivel de subpartida. 44.18.20. ¿Qué tenemos que hacer para ver si tiene una regla de origen específica? Nos vamos al Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea y vamos a buscar si esta subpartida tiene una regla de origen específica. Y así, sí la tiene. Acá está, dice, un cambio a la subpartida 44.18.20, que es la subpartida de la puerta, desde cualquier otra partida. Ok, ya tenemos ahí la regla de origen específica. Entonces, ahora veamos los insumos que utilizamos para hacer la puerta, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cuáles son originarios y cuáles no son originarios. Los que son originarios los voy a poner en color verde y los que no son originarios los voy a poner en color rojo para que usted vaya haciendo la referencia. Vale. Por ejemplo, utilizamos los siguientes insumos. Bisagras traídas desde España. Pregunto, ¿las bisagras traídas desde España es un insumo originario o no originario? No originario. No originario, ¿por qué? Porque estamos dentro del Tratado de Perú y Corea. Es decir, solo los productos que sean de Perú o de Corea se van a considerar como originarios. Los demás productos que sean de otro país se van a considerar como no originarios. ¿Ok? Entonces las bisagras, como vienen de España y España no forma parte de este TLC, se considera un producto no originario. Ahí le ponemos el rojo. Luego tenemos cierra puertas, que viene desde Estados Unidos. ¿Producto originario o no originario? ¿El cierra puertas que viene desde Estados Unidos es insumo originario o no originario?
No originario. No, No originario, correcto. Recuerden que los únicos originarios, como estamos en el TLC de Perú y Corea, van a ser los productos que vengan o de Perú o de Corea. Luego tenemos el fijapuerta que viene desde China. ¿Insumo originario o no originario? No originario. No originario. Luego tenemos la madera que viene de Perú. ¿Producto originario o no originario? Originario. Originario porque es de Perú y estamos en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Corea. Luego tenemos el pegamento que viene de Corea. ¿Originario o no originario? Originario. Originario, correcto. Y luego tenemos el Tecnopor que viene de Perú. ¿Originario o no originario? Originario. Originario, perfecto. Entonces ya clasificamos todos los insumos que utilizamos para hacer la puerta y los clasificamos en originarios y no originarios. Usted ya sabe cómo se clasifican, ¿verdad? Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que viene? Queremos ver si los insumos no originarios, repito, si los insumos no originarios hacen el salto arancelario o el cambio de clasificación arancelaria. Y si todos los insumos no originarios hacen el cambio de clasificación arancelaria, esta puerta se va a considerar originaria. Pero por uno que no haga el cambio, ya no se va a considerar originaria de cualquiera de estos dos países esta puerta. Pero veamos qué nos dice la regla específica de origen. Nos dice, un cambio a la subpartida 441820 desde cualquier otra partida. Es decir, esta regla no nos está dando una excepción. No nos dice, excepto el capítulo 83, excepto el capítulo 73. No, nos está diciendo que cualquier partida o subpartida puede hacer el cambio de clasificación. Por ejemplo, este producto, las bisagras, van a hacer el salto arancelario de la 8302 a la 4418. Estas cierrapuertas va a hacer el cambio arancelario desde la 8302 a la 4408. Y esas, el fijapuerta va a hacer el cambio de clasificación arancelaria desde la 7326 hacia la 4418. ¿Por qué? Porque la regla específica de origen me dice desde cualquier partida, desde cualquier otra partida, no importa el capítulo, no me lo dice acá, no me exceptúa nada. Entonces, todos los insumos no originarios pueden hacer el salto arancelario, el cambio arancelario. Por tanto, como los tres productos hacen el salto arancelario y tengo tres productos originarios, entonces como todos cumplieron con el salto, perfecto. Entonces, de esta manera, esta puerta, perdón, se va a considerar originaria de Perú, en este caso. ¿Una pregunta, chicos? Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 7, que este es un ejemplo un poquito más amplio. Es una refrigeradora. ¿Ya están viendo, chicos, el ejemplo? No, Hola, ¿están viendo el ejemplo, chicos? La refrigeradora. no, ingeniero. No, vaya, permítame. Eso lo vamos a poner entonces. No sé de dónde mis audífonos.